Ojalá que esta sea la última vez que te vea soplar una vela, viejo. No lo gritó. Lo dejó caer, casi como un susurro cansado, justo cuando todos aplaudían y el humo de la vela dibujaba un hilo torcido en el aire. Yo lo escuché entero, palabra a palabra, como si alguien hubiese abierto una ventana en mitad del invierno. Tragué saliva, soplé la vela número 78, y mientras fingía sonrisa para la foto, sentí como algo en mí se quebraba despacio, sin ruido. Esa noche, sin que Julián lo supiera, no solo apagué una vela. Apagué mi paciencia. Pero unas semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos a esto. Me llamo Francisco Navarro, tengo 78 años y sigo viviendo en Toledo, en la casa que levanté ladrillo a ladrillo junto a Mercedes, mi mujer, antes de que la enfermedad se la llevase hace ya una década. Desde entonces, el silencio se ha vuelto un compañero fiel. No molesta, pero pesa. Mi hijo, Julián, vive en Madrid. Casado con Beatriz, de sonrisa impecable y mirada que nunca llega a tocarte. Vienen poco, apenas en Navidades o cumpleaños. Y cuando vienen, se marchan pronto. Mi único refugio es el taller del fondo del pasillo. Restauro relojes antiguos. El tic-tac constante es la única voz que ha seguido hablándome desde que Mercedes cerró los ojos por última vez. Creí que, a pesar de la distancia, aún quedaba cariño. Pero los relojes, al menos, nunca mienten. La primera señal llegó una tarde de febrero. Julián apareció con un sobre. Es solo un poder notarial, papá, para ayudarte con tus cosas. Pero en cuanto leí 2 líneas, entendí que no buscaba ayudarme, buscaba controlarlo todo. La casa, las cuentas, hasta mis decisiones. Me negué. Sin reproches, sin enfado. Solo un no firme. Desde ese día, algo cambió en su manera de mirarme. Como si me hubiese vuelto una carga incómoda. Beatriz alimentaba esa idea con frases suaves, siempre dichas mientras me servía el té. Tu padre ya no está para vivir solo, cariño. Y aquel hacerse cargo pronto se convirtió en un plan silencioso. Me fueron aislando poco a poco, cancelaron mis visitas a los nietos por organización, cambiaron mi cita con el médico sin avisar, incluso vendieron mi coche por seguridad. Todo envuelto en un falso cariño que no calentaba nada. El domingo de mayo organizaron una cena sorpresa en mi propia casa. Había vino caro, música demasiado alta y un ambiente que no me pertenecía. Julián consultaba el reloj cada pocos minutos. Beatriz sonreía de manera mecánica, como quien espera que algo termine. Cuando trajeron el pastel, hice el esfuerzo de parecer contento. Y entonces llegó su frase. Ojalá que sea la última vela que sople. No lo dijo para herirme. Lo dijo porque ya no me veía. Porque en su cabeza yo era un trámite pendiente. El aire se detuvo. Yo no. Soplé la vela, cerré los ojos, y dentro de mí se encendió una decisión que llevaba demasiado tiempo aguardando. Esa misma noche, al mirar la llama consumirse en la cocina en penumbra, supe que al amanecer todo iba a cambiar. No dormí aquella noche. El silencio de la casa era tan fino que podía oír mi propia respiración mezclada con el latido pausado de los relojes del taller. A las 5, cuando el cielo empezaba a clarear, abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos que nunca pensé volver a tocar, el testamento antiguo, las escrituras, las claves de las cuentas. Todo seguía allí, intacto, esperando una mano firme. Llamé a Rafael, un amigo de juventud que ahora era notario en la ciudad. Necesito que vengas hoy. Es importante. No hizo preguntas. Nunca las hacía. Pasamos la mañana revisando papeles, firmando, sellando. ¿Estás seguro, Francisco? Más que nunca. A partir de ese momento, mis herederos serían únicamente mis nietos. Ni un céntimo, ni una llave, ni una pared para Julián. La casa seguiría siendo su recuerdo, pero no su propiedad. Después vendí el terreno que él codiciaba desde hacía años. 240.000 euros que deposité, a través de Rafael, en una fundación de huérfanos.
Quería que algo limpio naciera de un gesto sucio. Mientras firmaba la última hoja, pensé en la frase de la noche anterior. Ojalá sea la última vela. Deseos así, cuando se cumplen, rara vez lo hacen del modo que uno espera. Apenas habían pasado unas horas cuando escuché golpes en la puerta. Golpes secos, impacientes. Era Julián. Siempre llegaba con prisas, pero aquella vez traía otra cosa, miedo. ¿Qué hiciste, papá? Las cuentas, el terreno. ¿Dónde está mi dinero? Su mí resonó en la entrada como una bofetada. Curioso que lo llames tuyo, respondí, sin levantar la voz. Beatriz apareció detrás, con el móvil aún en la mano. Esto es una locura. Nos has dejado sin nada. No, Beatriz. Me he dejado sin ilusiones. Vosotros simplemente recogéis lo que sembrasteis. Intentaron arrebatarme los documentos, pero ya no valían nada. Todo estaba sellado, registrado, irrevocable. Vi cómo a Julián se le descomponía el gesto. No era rabia. Era la conciencia de haber llegado tarde. Te vas a arrepentir, papá. Ya me arrepentí durante años. Hoy solo he puesto orden. El amanecer entraba por la ventana del pasillo, pálido, sereno. Por un momento, ninguno de los tres habló. Y entendí que, en cierto modo, su deseo sí se había cumplido. El padre complaciente que ellos esperaban ver cada cumpleaños había dejado de existir. Los días que siguieron fueron un ruido sordo en el teléfono, llamadas perdidas, mensajes cargados de reproches, amenazas dichas a medias. Pero yo seguí mi rutina como si nada. El café al amanecer, la mesa del taller despejada, los relojes abiertos esperando mis manos. El tic-tac me recordaba que el tiempo avanza sin pedir permiso y sin detenerse por los caprichos de nadie. Una tarde, cuando el sol ya se agachaba detrás del tejado, el cartero llamó a la puerta. Me entregó un sobre blanco, sin remitente. Lo abrí con la calma de quien ya no espera nada. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de Lucía, mi nieta mayor, 13 años recién cumplidos. Abuelo. Mamá está muy triste y papá no habla con nadie. Dicen que les quitaste todo, pero yo creo que les enseñaste algo. En el cole nos pidieron escribir sobre el tiempo. Yo puse que el tiempo no borra, enseña. Tú me lo enseñaste primero. Te quiero. Tuve que sentarme. Las palabras de Lucía eran pequeñas, pero daban en el centro del pecho. No lloré por pena, sino por alivio. Comprendí que mi herencia, la verdadera, ya tenía raíces, aunque Julián aún viviera atrapado en sus propias sombras. Ella, la niña que siempre se quedaba a mi lado en el taller escuchando el tic-tac de los relojes, había entendido lo que su padre nunca quiso ver, que el respeto no se exige, se cuida. Guardé la carta en la caja de herramientas de Mercedes, esa que aún huele a madera y colonia antigua. Al hacerlo, sentí una serenidad que no había conocido en años. A veces, la justicia llega sin ruido. Llega con la letra de una niña. Las llamadas de Julián continuaron unos días más, cada vez más vacías. Después, el silencio. No supe si esperarlo o agradecerlo. El tiempo decidiría. Mientras tanto, mi vida volvió a lo esencial: el taller, la casa tranquila, el sonido del campanario marcando las horas. Nada extraordinario, pero suficiente. El mundo, por fin, había dejado de temblar bajo mis pies. El verano llegó sin prisa, como si la casa necesitara tiempo para asentarse en su nuevo silencio. Yo seguía con mis rutinas: barrer el patio al amanecer, regar los geranios que Mercedes plantó el último año, ajustar algún reloj que se negaba a marcar la hora exacta. El mundo parecía más claro, más liviano. Había tomado decisiones duras, sí, pero necesarias. Y lo curioso es que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía culpa. Una mañana de julio, mientras limpiaba las lentes de trabajo, escuché pasos en el jardín. No eran pasos de prisa ni de enfado. Eran pasos cansados. Me asomé y lo vi. Julián, sin traje, sin corbata,
con los hombros hundidos y los ojos hinchados como quien ha dormido poco y mal. «He leído la carta de Lucía», dijo desde la puerta, sin atreverse a entrar. Apoyé las manos en la mesa del taller. «¿Y?» Él bajó la mirada. «Tenías razón. No supe cuidar el fuego. No alcé la voz. No había motivo. El daño estaba hecho, pero también lo estaba la enseñanza». Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el campanario marcar las 8. Ese sonido, tan cotidiano, parecía la única verdad estable que compartíamos. «Feliz cumpleaños, padre», añadió por fin. No era una felicitación. Era una tregua. Una rendición íntima. Sonreí, apenas, para no romper el momento. «Ya lo es, hijo. No hablamos del dinero, ni del terreno, ni de documentos. A veces, lo que se dice está en lo que no se menciona». Julián levantó la vista y, por un instante, vi en él al niño que buscaba mi mano en los pasillos del mercado los sábados por la mañana. Luego se marchó, despacio, sin exigir nada. Cuando el jardín volvió a quedarse quieto, abrí la ventana del taller. Entró un aire tibio que olía a verano limpio. El tic-tac de los relojes sonaba distinto, como si la mañana hubiese corregido algo dentro de ellos o dentro de mí. Aquel deseo que mi hijo pronunció en mi cumpleaños se había cumplido, sí, pero no de la manera en que él imaginó. No morí yo. Murió el hombre en el que él se había convertido. Y en ese amanecer, por primera vez en años, los dos volvimos a respirar. Me quedé allí, con una taza de café entre las manos, mirando cómo el sol se abría paso sobre los tejados de Toledo. La casa, al fin, volvía a ser hogar. Los días posteriores a aquella visita fueron distintos, aunque la rutina fuese la misma. El amanecer seguía llegando a su hora, el café sabía igual y los relojes del taller mantenían su terquedad habitual. Pero algo había cambiado en la forma en que la luz entraba por las ventanas. O quizás era yo quien empezaba a verla de otro modo. No supe más de Julián durante una temporada. Ni llamadas, ni reproches, ni silencios pesados. Nada. Y, sorprendentemente, ese vacío no me dolió. A veces, la distancia entre un padre y un hijo no se mide en kilómetros, sino en respeto. Y por primera vez en muchos años, sentí que aquel espacio estaba empezando a limpiarse de resentimiento. Un jueves por la tarde vino Lucía, acompañada por un vecino que la había traído en coche. Traía una bolsa con magdalenas y esa mezcla de timidez y valentía que solo tienen los niños cuando intuyen que un adulto necesita compañía. Se sentó a mi lado en el taller, observó los engranajes que yo limpiaba con una lupa pequeña y dijo: «Mamá está triste, pero ya no te culpa». Asentí despacio, sin preguntar nada más. «El tiempo enseña», añadió, repitiendo su propia frase, como si necesitara recordármela. Cuando se marchó, dejé el reloj abierto sobre la mesa y salí al patio. El sol descendía, manso, sobre las tejas. Mercedes habría disfrutado esa luz. Siempre decía que el final del día es cuando la casa respira. Me apoyé en la barandilla y pensé que quizá llevaba demasiado tiempo respirando a medias. Una semana después recibí una carta de Julián. Un sobre sencillo, sin adornos. Dentro, solo una frase: «Estoy intentando entenderte». No pedía perdón. No explicaba nada. Pero en esas 4 palabras había más verdad que en todos nuestros años recientes. La guardé junto a la de Lucía, y al cerrar la caja sentí un alivio tranquilo, como quien acomoda un libro en su estante correcto. El verano siguió su curso. Toledo olía a piedra caliente y a siesta, y yo empecé a caminar cada tarde por el barrio, recuperando pasos que había dejado guardados durante demasiado tiempo. Los vecinos me saludaban con la cordialidad de siempre, pero ahora yo correspondía con una serenidad nueva. Ya no cargaba con la decepción. La había dejado donde pertenece, en el pasado. Una noche, mientras escuchaba el reloj del campanario marcar las 10, entendí algo simple. No se trata de ganar o perder, sino de vivir en paz con lo que uno decide. Y yo había decidido proteger mi dignidad,
aunque el precio fuese alto. Me quedé sentado en el patio, con una manta ligera sobre las piernas, mirando como una brisa suave movía las hojas del limonero. La casa estaba en silencio, sí, pero era un silencio limpio, respirable, honesto. Un silencio que, por fin, sentí a mí. El otoño llegó casi sin avisar. Una mañana, al abrir la ventana del pasillo, el aire traía ese olor a tierra fría que siempre anuncia el cambio de estación. Los geranios empezaban a inclinarse y el taller amanecía más oscuro, como si los relojes pidieran un poco más de calma para arrancar el día. A mi edad, uno aprende a escuchar esos matices. La casa te habla cuando por fin decides no imponerle ruido. Un martes, mientras ajustaba el minutero de un reloj francés del siglo XIX, el teléfono sonó. Era Julián. Su voz, por primera vez en años, no llevaba prisa. «Papá, ¿podemos vernos?» No dije que sí de inmediato. El silencio entre nosotros respiró unos segundos, y luego respondí. «Ven cuando quieras. La puerta está abierta». Llegó esa misma tarde, solo, sin traje, sin la coraza habitual. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma que Mercedes compró de segunda mano y que aún tiene una marca de vino que nunca quisimos borrar. Julián observó la madera un buen rato antes de hablar. «He sido injusto contigo». No lloró, pero la voz le tembló lo suficiente como para que yo entendiera lo que costaba esa frase. «Todos nos equivocamos, hijo», dije. «Lo importante es no repetirlo». No hablamos del dinero, ni del testamento, ni de la frase que me lanzó en mi cumpleaños. Hay heridas que no necesitan revisarse para empezar a cerrarse. Julián solo añadió. «No esperaba que siguieras queriéndome». Yo sonreí despacio. El cariño no desaparece. A veces se esconde, como la aguja de un reloj cuando se atasca. Pero sigue ahí. Cuando se marchó, me quedé un rato mirando la puerta cerrada. No sentí alivio. Sentí algo más sencillo, reposo. Un reposo que llega cuando la vida, poco a poco, vuelve a colocarse en su sitio. Los días siguieron con la misma rutina. Café, taller, paseo breve al atardecer. Pero la casa sonaba distinta, como si se hubiese soltado un nudo en alguna de sus vigas invisibles. Me descubrí tarareando mientras limpiaba herramientas, algo que no hacía desde que Mercedes vivía. Una mañana, al sentarme en el patio, la luz del sol se filtró entre las hojas del limonero y pensé que quizá, a mi edad, la paz no consiste en tener razón, sino en aprender a no sostener el rencor. El tiempo, ese viejo maestro que nunca falla, había vuelto a enseñarme su lección. Respiré hondo. La taza de café humeaba entre mis manos. El mundo estaba en silencio. Un silencio bueno, limpio, como un mantel extendido antes de una comida en familia. Y entendí algo que llevaba años esquivando. A veces, lo que se rompe no es el vínculo, sino la forma de mirarnos. Y cuando cambia la mirada, el resto empieza a sanar. El amanecer avanzaba despacio por los tejados de Toledo. Y yo, por fin, avanzaba con él. El invierno asomó con su primer frío una madrugada de diciembre. Me desperté antes de que el campanario marcara las 6, y al apoyar los pies en el suelo, sentí esa mezcla de rigidez y lucidez que solo llega con los años. Abrí las ventanas del salón, la casa respiró un aire nuevo, como si también necesitara recordar que seguía viva. Por entonces, Julián había empezado a llamarme cada 2 o 3 semanas. Conversaciones breves, sin exigencias. Un «¿Cómo estás, papá?», seguido de un silencio tímido que ya no dolía. No buscaba recuperar lo perdido de golpe, y yo tampoco lo esperaba. El afecto, cuando se ha roto, vuelve siempre caminando, nunca corriendo. Un domingo por la tarde vino a verme. Traía un pan recién hecho y un libro que pensaba que me gustaría. Se sentó frente a mí, en la mesa pequeña de la cocina. «Lucía quiere venir más a menudo», dijo. «Dice que aquí respira mejor». Asentí, sintiendo como una fibra suave se tensaba en mi interior. «Aquí nunca se juzga a nadie», respondí. Pasamos un rato sin hablar,
escuchando el hervor lento de la tetera. Luego Julián se atrevió a decir algo que llevaba tiempo rondándole. A veces pienso que heredé tus manos, pero no tu paciencia. Lo miré como quien observa un reloj antiguo al que, de pronto, se le oye latir bien. La paciencia no se hereda, hijo. Se aprende. Y tú estás empezando. No buscaba consolarle. Solo decir la verdad. Días después, mientras limpiaba el taller, encontré un cuaderno viejo donde Mercedes solía anotar cosas, compras, tareas, pensamientos sueltos. En una página, escrita con su letra redonda, encontré una frase que me hizo detenerme. Una casa solo es hogar cuando el perdón sabe quedarse. Me apoyé en el banco de trabajo y cerré los ojos un instante. No era una señal, ni un mensaje oculto. Era simplemente Mercedes recordándome, a su manera, que la vida exige suavidad incluso cuando uno cree que ya no le queda fuerza. Desde entonces, cada mañana preparo 2 tazas de café, una para mí y otra para la memoria de todos los que aún me acompañan, aunque no estén. El gesto me ayuda a empezar el día sin prisas, con la conciencia tranquila de que nada en la vida se sostiene por la fuerza. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho a lo lejos el murmullo de la ciudad desperezándose. Toledo respira como yo, lento, firme, sin urgencias. El pasado sigue ahí, pero ya no me pesa. Y el futuro, aunque corto, se siente suficiente. A veces pienso que la verdadera herencia que dejamos no son casas ni cuentas, sino la forma en que enseñamos a los nuestros a mirar el mundo. Y si Julián aún puede aprender, quizá yo aún puedo acompañarle, aunque sea desde este invierno tranquilo. Me acerco a la ventana. El cielo empieza a clarear. El día nace despacio. Y yo, por suerte, también. Las fiestas de Navidad llegaron sin alboroto. Desde que Mercedes faltó, la casa aprendió a pasar diciembre con la misma discreción que un anciano cruza una calle, despacio, mirando bien donde pone el pie. Coloqué unas luces sencillas en el patio, más por costumbre que por espíritu festivo, y guardé en un cajón los adornos antiguos, esos que aún conservan el olor de sus manos. Una mañana, mientras barría el suelo del taller, escuché el timbre. Era Lucía, con la bufanda mal anudada y las mejillas rojas por el frío. Traía una caja pequeña envuelta en papel craft. «Es para ti, abuelo. Lo he hecho yo». Dentro encontré un reloj de madera, torpe pero precioso, con las manecillas pintadas a mano. «Quiero que tengas uno que no arregles nunca», dijo. No supe qué contestar. A veces los niños dicen verdades que uno llevaba años queriendo oír. Por la tarde vino Julián a recogerla. Entró con paso contenido, como quien se adentra en un lugar que aún no termina de comprender. Se quedó mirando el reloj de su hija sobre la mesa. «Tiene tu manía por los mecanismos», dijo con una sonrisa tímida. «La manía no es mía», respondí. «Es del tiempo». Antes de irse, Julián se detuvo en el umbral. «He pedido cita con un terapeuta», murmuró, casi avergonzado. «Me alegro», dije. «Todos necesitamos ajustar alguna pieza». Asintió y bajó las escaleras sin prisa. No era una reconciliación completa, pero sí el primer invierno sin tempestad. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que no recordaba desde hacía años. Leía más, caminaba más, hablaba menos pero mejor. La casa parecía acompañarme en esa nueva forma de vivir. Los crujidos del techo eran suaves, el patio olía a leña húmeda y el taller se dejaba habitar con una calma que casi daba vértigo. Una noche, al cerrar las cortinas, me descubrí haciendo algo que creí haber perdido. Susurré el nombre de Mercedes. No como un lamento, sino como quien agradece algo que continúa respirando dentro. Comprendí entonces que la vida no siempre devuelve lo que se le pide, pero sí suele entregar lo que uno necesita cuando aprende a quedarse quieto. Y en esa quietud, el tiempo se volvió ligero. No sé cuánto me queda por andar, pero ya no me preocupa. Lo importante es que camino sin cargas, sin la sombra del rencor detrás de mis pasos. La relación con Julián avanza al ritmo correcto, lento, honesto, sin máscaras. Y Lucía,
Ella es el alivio inesperado, la prueba de que las raíces, cuando se cuidan, buscan siempre la luz. Esta noche volveré a sentarme en el patio con una manta sobre las piernas. El cielo estará claro y, si hace frío, mejor, así el aire entra limpio. Escucharé el silencio. El bueno. El que se queda cuando todo, por fin, ha encontrado su sitio.